Aleluya. Sí, amén. Esas 100 ovejas éramos usted y yo. Pero el Señor fue en busca de la perdida, de la pierna quebrada y nos ha rescatado. Qué hermoso canto, hermanos. Cuánta verdad suprema está plasmada en la música, en esta hermosa música instrumental. Es un canto que todo verdadero cristiano debe de saber, debe de entenderla y cuando la escucha, inmediatamente debe de ubicarla, porque si no la ubica, entonces no ha nacido de nuevo. Este tema musical es un ícono de la vida cristiana.
y hermosísima por tanta verdad que está estableciendo. Bien, amados hermanos, gracias a Dios por su presencia en este lugar, iglesia local. Nuestros hermanos tras esa pantalla que también ya están acompañándonos, bienvenidos sean todos ustedes a este mensaje dominical. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con la meditación de su palabra y yo lo invito a que nos pongamos de pie, iglesia local, y tengamos una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo porque hoy, 2 de junio del 2024, nos mantienes vivos, nos mantienes activos, nos mantienes con movilidad, invirtiendo la energía que nos prestes en tu palabra, en el camino, en tu obra, para seguir engrandeciendo tu obra sobre la tierra. Gracias, Señor, por el mensaje que hoy traerás a nuestra vida y a nuestro corazón. Bendice a cada oyente, bendice a esta iglesia local de Árboles junto al río, que ya está presente, a nuestros hermanos y amigos que tras esa pantalla puedan ya estar o estarán posteriormente. Bendíceles rica y abundantemente. Gracias, oh Señor, por esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti sea dada toda honra y gloria desde ahora y para siempre, Señor. Por los siglos de los siglos, tú eres nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, sin hacer otro movimiento, abra su Biblia. Abra su Biblia ahí en el primer libro escrito por Moisés. ¿Ya supo qué libro es? Fuerte, no los oí. Génesis, perfecto. Abra en la coordenada bíblica, capítulo 50, versículo 21. Y dé lectura con toda puntualidad, con toda puntuación y comas a esta porción bíblica. Génesis 50, versículo 21. Amén. Bien, ¿ya lo tiene? Léalo, fuerte. Amén. Tome su lugar. Voy a repetir esta porción bíblica, Génesis 50, 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Quién está hablando aquí y a quién les está hablando? Primero, ¿quién está hablando aquí? Si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta. Pero ahorita a lo mejor no los lea. Pero yo le voy a decir quién está hablando aquí. Está hablando José. José vendido en Egipto. José, el primer hijo de Raquel y Jacob. Porque ¿cuál fue su segundo hijo? A ver, esos estudiosos de los miércoles. Benjamín.
Benjamín, efectivamente. Fue el más pequeño. Por eso hoy al más pequeño de la familia se le dice el Benjamín. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar de José. Vamos a hablar del efecto y vamos a hablar de la causa. O bueno, para que me entienda mejor, vamos a hablar primero de la causa y luego estaremos viendo el efecto. Porque toda causa es un principio, tiene un efecto. Y así como hemos hablado, ¿se acuerda que en una ocasión hablamos de el pecado de los santos? Amén. ¿Se acuerda, iglesia local y hermanos y amigos que están tras esa pantalla? ¿De quién hablamos o a quién nos referimos cuando hablamos del pecado de los santos como un tema? Nos referimos a Abraham. Nos referimos y le estuvimos rascando a Abraham y le estuvimos encontrando muchos detalles nada agradables, pero que estuvieron dentro del control divino. También comentamos de David, que se convirtió en asesino, en adúltero, aún haber sido configurado conforme al corazón de Dios. Fíjense nada más qué cosas tan tremendas podemos ver bíblicamente. Y también hablamos de Raquel. Y de otros personajes más. Pero también hablamos de la esposa de Isaac, Rebeca. ¿Se acuerda que hablamos la mala actitud, el mal comportamiento, las actitudes negativas de Rebeca cuando enfocó sus preferencias a uno de sus hijos, causando un enorme daño al interior de su familia? Y aquí marcamos estos detalles nada positivos, pero que finalmente estuvieron dentro del control de Dios. Jamás se salieron de control. Todos estos detalles, todos estos errores, todos estos pecados estuvieron dentro de la mano controladora de Dios. Hoy vamos a hablar de José, pero también por necesidad, como causa, tenemos que hablar de su madre. Pero más que de su madre, hoy le tocó que hablemos de su padre. ¿Quién era su padre? Jacob. Entonces, pastor, Jacob también tuvo sus detallitos. Claro que los tuvo. ¿Qué significa su nombre? Para empezar, engañador, tramposo, usurpador. Y si le seguimos buscando, pues seguiremos encontrándole tantas cosas. Sin embargo, también bajo el control divino. Todo proyectado por Dios, todo permitido por Dios, con un propósito bien definido, porque Dios todo lo que permite que suceda está en un perfecto control y en un perfecto propósito. Nunca deja las cosas al azar.
Nunca las hace al ahí se va, a ver qué sale. Ahí sobre la marcha voy viendo resultados y a ver qué sale. No. Dios contempla desde el principio hasta el final el propósito de haber permitido algo en la vida del ser humano, en la vida de todo cristiano. ¿Qué asunto vamos a ver en este momento? ¿En qué forma tan maravillosa el amor de Dios, la clara conciencia, el temor a Dios, el conocimiento, su presencia en nuestras vidas, permite disipar el temor para los que nos agreden, para los que nos fastidian, para los que nos traicionan, para los que han cometido un agravio a todos y a cada uno de nosotros? Hay temor en el agresor. Siempre habrá un temor en el agresor. Porque se da cuenta que hizo mal. Se da cuenta que traicionó. Se da cuenta que cometió un error. Y trae una losa sobre su espalda todo el tiempo que Dios le permita vivir. Estamos viendo aquí un tema que cuando usted lo escuche, se le van a prender los focos rojos, no solamente los focos amarillos. Y va a pensar y va a decir, no encuentro en este tema ninguna congruencia. Porque aquí analizaremos un tema muy importante, venganza con el perdón. Lo explico. Hemos sido agredidos en alguna forma. El ser humano, el incrédulo, piensa inmediatamente en vengarse. Ah, no, a mí este no me lo va a hacer. Va a ver cómo le va a ir. Es el primer pensamiento que surge en el agredido. Y piensa vengarse, pero nunca pensará vengarse con el perdón. No lo establecerá como un concepto correcto. Vengarme yo de ti, perdonándote. Pues vamos a explicarlo un poco para poder entenderlo. Este tema pareciera, como ya lo dije, una contradicción, pues lo último que hay en la venganza es el perdón. Es lo último que pudiera parecerse. Y menos que existiera amor, de ninguna manera. Tú me agrediste, pero te amo. Cualquiera que nos oyera decir eso, tendría que decirnos, estás loco, estás zafado, estás mal de la cabeza. ¿Cómo que estás amando a tu agresor? Normalmente en el terreno secular no sucede, pero en el terreno espiritual sí. La venganza se da por celos, por odios, por contiendas, por pasiones desordenadas, pasiones del corazón. Pero, ¿cómo reencontrar nuestro lado más humano cuando la vida nos arrastra a la envidia, al egoísmo, a la venganza, a la perversión, a la indiferencia y hasta la
insensibilidad. Nos volvemos insensibles a cualquier sentimiento de amor o de compasión. No nos entra esa idea. ¿Por qué? Porque quien nos agredió nos lastimó sin duda y nuestro pensamiento no va más allá de sentir cierto rencor y odio hacia ese agresor. Yo recuerdo cuando sufrimos una traición en la iglesia anterior. ¿Y quién es el que traiciona? Un amigo, un hermano. Porque si alguien de allá de afuera, un desconocido, ese no nos puede traicionar. Porque no cabe ahí la traición con un desconocido. Pero con un conocido, con un hermano en la carne o con un hermano en Cristo, ahí sí cabe el concepto traición. Y recuerdo que cuando nos lo hicieron, mi esposa y yo, pues a orar por él. Y digo por él. No ella, él. ¿Sí? Y a ponerlo y a dejarlo en las manos de Dios. Y a seguir adelante con la siguiente iglesia, Árboles junto al río. Y gracias a esa traición surgió Árboles junto al río. Amén. ¿Ve usted el propósito de Dios? Cómo va bien direccionado, cómo va bien enfocado. Surgió una iglesia más. Ya llevábamos 2 con esa. La primera iglesia, Getsemaní, a lo mejor la ha visto usted. ¿Qué calle es? La calle Mina. La calle del Mercadito. Templo El Sinaí. Fue la primera iglesia que formamos cuando mi esposa y yo salimos de la iglesia metodista. Y ahí está, trabajando. De asambleas de Dios. De ahí fundamos Torre Fuerte. Y de Torre Fuerte fundamos Árboles junto al río. Pero a lo que quiero llegar es que se gesta, se configura una traición para bien, para que surgiera otra iglesia. ¿Puede un corazón que ha sido ofendido, herido y hasta vendido perdonar a los que le hicieron mal? ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. Si es que Cristo vive en su vida, si es que Cristo dirige su vida, si es que verdaderamente sucedió que cuando recibió a Cristo en su corazón le dijo, Señor, ya no quiero ser yo, quiero que tú seas en mí. Y si es posible perdonar una traición, en esas, solo en esas condiciones. Condiciones contrarias, no. Fue vendido José, pero puede perdonar a los que le hicieron mal. Claro que sí. La vida de José, el penúltimo hijo de Jacob,
nos ayuda a ver ese lado humano y espiritual cuando pensamos que el perdón no es posible. Sin embargo, nos vamos al pasaje bíblico donde le preguntan al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas? 70 veces 7. Multiplique 7 por 70 y va a dar 490 veces. ¿En toda mi vida? No, en un solo agravio. Hasta 490 veces. ¿Qué va a suceder? Que todo aquel que llegue a agotar ese número de perdón, pues va a estar súper familiarizado ya con el perdón. Ya no le va a ser difícil perdonar a nadie. La historia de Jacob, antes de llegar a este capítulo 50, empieza desde el capítulo 37 del Génesis, del versículo 18 en adelante. Y está cargado de odio, de envidia, de celos y menosprecio. Y de muerte. Así como lo escucha. José tuvo todas las razones para vivir amargado. Tantas veces fue lastimado. Y era un claro candidato, escúchelo bien, al suicidio por todo lo que le había pasado. Con una sensación de venganza, aquel joven era un buen candidato, como ya lo dije, para suicidarse. Porque mientras él se portó bien, sus hermanos lo trataron con la punta del zapato. ¿Qué fue lo que provocó esa envidia, ese egoísmo por parte de los hermanos? ¿Qué fue lo que provocó? Y ahí vamos aterrizando el meollo del asunto. ¿Qué error cometió Jacob? Preferirlo, tener preferencia con él, sobreprotegerlo, darle lo mejor. Y entonces se iban los 11 hermanos al campo y él se quedaba. Él se quedaba a estar en la sala viendo televisión, con clima, con papitas, con palomitas. Ahí se quedaba José. Y los hermanos en pleno desierto, pastoreando el ganado. Vea usted que la sobreprotección no acarrea nada bueno. Y pasó lo mismo con Rebeca. Con Jacob, precisamente. Entonces, yo creo que la Biblia nos aclara con mucha nitidez cómo debemos actuar con nuestros hijos. Que si tenemos 3 hijos, los 3 entrarle al trabajo de la casa. Tú barres, tú trapeas, tú tiendes las camas, tú te pones a lavar tu ropita, mañana el otro, pasado el otro, y sus recámaras en orden. Eso es correcto. Nunca sobreproteger a los hijos. Y eso no quiere decir que no los amemos. Al contrario, ¿qué dice la Escritura?
El padre que ama a su hijo madruga a castigarlo, a educarlo, a direccionarlo correctamente. Al final, lo que recibió fue un total rechazo, pero José nos muestra cómo las cosas malas trabajan para las cosas buenas, con un propósito bien definido. Y precisamente todo el sufrimiento que tuvo José se inicia cuando su padre le ordena que vaya a buscar a sus hermanos. Porque habían pasado algunos días y no los veía. Por otro lado, esta historia nos está revelando el atributo de la providencia de Dios. Uno de los menos comprendidos. Qué difícil ha sido comprender, entender el gran amor y la misericordia de Dios que ha tenido para con todos nosotros. Hoy estamos vivos, hermanos. Por nuestra condición física, porque soy un Juan Camaney. No, porque a Dios le plació. Su misericordia es tan grande que hoy nos mantiene vivos. Que hoy estamos adorando al Señor en el lugar que Él nos ha indicado hacerlo. Y que nuestra alma se goza en su presencia. Sea buena o mala, a Dios nadie le estropeará sus propios planes. Cuando la gente sea buena o la gente sea mala, los planes de Dios no van a ser estropeados. Ahora, José ya no es un jovencito, tampoco es esclavo. No, tiene toda la libertad. Pero para sorpresa de los 11 hermanos, él ahora es el primer ministro, escúchelo bien, de Egipto. Pero para esto tuvo que pasar muchas cosas. Cuando fue a buscarlos, vieron la oportunidad de matarlo, de deshacerse de él. No estaba papá ahí para que lo defendiera. ¿Y qué hicieron? Lo meten a una cisterna, a un pozo. ¿Qué hacen también? Agarran su túnica, matan un animal, la llenan de sangre y le dice al padre, mira lo que le pasó a tu hijo amado. Y hasta me imagino que estaban muy atentos viendo su rostro a ver qué gestos hacía. Pero, ¿qué pasó? La misericordia de Dios, la mano poderosa de Dios. ¿Pasaron quiénes? Los ismaelitas. ¿Y qué dijeron? ¿Cuánto cuesta? Tanto, lo compramos y vámonos. Lo compraron en 100 pesos y lo vendieron en Egipto como esclavo en 5,000 pesos. Pongo un ejemplo, no crea, esto no lo dice la Biblia ni lo busque. Pero así es como negocian y negociaron con José. Y ahí pasaron muchas cosas. En la casa de Potifar le iba bien hasta que apareció la mujer que quiso abusar de José y la firme convicción moral de este joven libró esa tentación. ¿Y qué pasó? Huyó, pero dejó una prenda ahí y eso fue suficiente para que fuera encarcelado por Potifar.
Pero vea usted toda la misericordia divina. ¿Qué sucedió en la cárcel? Estuvo 2 años. ¿A quién les adivinó los sueños? Al copero y al panadero. Así es. Finalmente les pide que cuando salgan aboguen por él con el faraón. ¿Y qué pasó? Salió primero el copero, fue restaurado y luego salió el panadero. Pero el panadero, el sueño que José le interpretó era que le iban a dar cuello, iba a morir. Y así fue. Salió de la cárcel y murió. Fue ahorcado. Todo se vino cumpliendo al pie de la letra, hasta que finalmente sale José de la cárcel y la mano de Dios está presente con él y se convierte en el primer ministro de Egipto, uno de los países más poderosos en ese tiempo. Ahora es el hombre más poderoso después del faraón. Ahora José está con aquellos quienes le han dañado mucho desde una perspectiva humana. ¿Qué pasó? Hubo hambre en Canaán. Sabían que en Egipto había alimento. Fueron los hermanos, trajeron alimento. Y sucedió que regresaron encontraron gracia delante de José sin decirles quién era. Pero llega el momento en que él tenía que identificarse con ellos. Después de tantos años, sucedieron tantas cosas. Sin embargo, la situación se ha revertido y José tiene el poder y tiene la autoridad para cortarles la cabeza a todos los hermanos. Si él así lo hubiera querido. Pero cuando el silencio ante ellos se rompe, no hay enojo. Yo quiero que usted se empiece a imaginar. Y un día mi esposa y yo nos pusimos a ver la película de José. Pero una película bien estructurada bíblicamente, que terminamos llorando en el momento en que José se identifica con ellos y se arroja sobre ellos y llora sobre sus hombros, pero a grito abierto, que todos los egipcios oyeron y que el grito de gozo llegó hasta la casa de Faraón. Fue un momento inolvidable, fue un momento inconfundible, fue un momento hermoso con toda la extensión de la palabra. Porque no hay enojo, no hay castigo, al contrario, ahora hay un lloro. Y ese lloro viene de José, porque se ha cumplido entre ellos el sueño. Josué soñó. Por eso el nombre de José, el soñador. ¿Qué soñó? Que 11 espigas se le inclinaban a él. ¿Qué soñó?
que 11 estrellas se le inclinaban. Y eso no le pareció a sus hermanos. Para nada. No les cayó nada en gracia inclinarse ante José. Para nada. Por eso lo odiaban. Por eso la envidia. Por eso querían desaparecerlo. Por eso querían matarlo. Así es. Vea lo que dice Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo pensó por bien, para hacer lo que hoy vemos, para dar vida a mucho pueblo. Dios tenía preparado alimentar a su pueblo a través de Josué y tuvo que pasar por todas estas etapas para llegar al lugar donde estaba. José fue odiado por ser obediente. Fue un adolescente, pero no sufrió del llamado tiempo de rebeldía. Es decir, había un tiempo de rebeldía en todos los adolescentes que pasaban al tiempo de la juventud. El joven se volvía rebelde y hoy en día está sucediendo lo mismo. Hay una enorme rebeldía en la juventud. Rebeldía contra los padres, rebeldía contra Dios. Es lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero en aquel tiempo no fue el caso de José. No se rebeló jamás. Pero, ¿qué es lo que pronto sucede cuando un hijo como José es obediente, es esforzado y muy amado? Pues en su caso, el padre lo honró, otorgándole los derechos de la primogenitura familiar. Le otorgó esos derechos. Fíjese nada más. Qué honor tan grande le hizo Jacob a su hijo, a José. Y a los otros 11, bien, gracias. Trabajando, pastoreando, asoleándose en el desierto, enfrentándose al frío en la noche, al día y a los animales salvajes del desierto. A todos ellos. Y Josué, cómodo, en su zona de confort. ¿Cómo no lo iban a odiar, hermanos? ¿Cómo no lo iban a querer matar? Jacob comete ese gran error, el mismo que cometió su madre Raquel, tener preferencias para un hijo. Aunque no era el primogénito, pero sí recibió privilegio. Esto va a explicar por qué cuando sus otros hermanos no llegaban, el papá lo mandó por ellos. Esto ya lo comentamos. José había sido obediente a Dios y a su padre, pero eso le traería severas consecuencias. Un hijo libre, vendido como esclavos. ¿Qué cambio tan brusco tuvo José? De toda la libertad y privilegios que tenía en su casa, a ser un esclavo y a tener que enfrentar todas las pruebas que Dios le tenía reservadas ahí en ese lugar. La pureza de su carácter y por denunciar constantemente el mal comportamiento de sus hermanos, era un espía el que Jacob
tenía para ver cómo se comportaban sus hijos. ¿Y quién era el chismosito? José. ¿Cómo no se iba a ganar el odio, hermanos, con todo eso? Pero Dios tenía bien programado. Dios tenía bien calculado todo este proyecto. Gracias. Deme un segundito para hidratarme un poco. De tanto andar en el desierto con los hermanos de José, ya me dio sed. Un día tuvo que tronar el cohete. Tuvo que suceder lo que tenía que suceder. Y le digo que en Génesis 35, 18 nos dice que cuando ellos le vieron, búsquelo en su Biblia, conspiraron contra él para matarle. Se frotaron las manos, vieron la oportunidad y dijeron, no está papá, no está quien lo cuida y lo protege, pues vamos a darle chicharrón. Y pues lo programaron, pero afortunadamente no lo lograron. Salió de la casa como un joven libre, pero ahora se convierte en un esclavo en una tierra extraña. No vemos a José quejándose por su situación. ¿Qué dice, hermana? Ok. Y entonces, ¿qué dice Génesis 35, 18? ¿Dice algo diferente? Perfecto. Gracias por esa aclaración, hermano. 20 piezas de plata. Sí. Por Jesucristo pagaron 30. Y por José pagaron 20 piezas de plata. Gracias por esa aclaración, hermana. Pero en todo esto no vemos a José quejarse. No. Jamás dijo, pero Señor, ¿por qué yo? Dentro de su mente seguramente le preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Revélame. ¿Para qué estoy pasando por todo esto? Sé que tienes un propósito. Sé que todo esto no es al azar, pero dime para qué. Revélale. Revélame para qué. José fue calumniado a pesar de su integridad. Mire, un hombre íntegro, un hombre que no pecaba, un hombre que no odiaba, un hombre que no tenía rencor, un hombre que no tenía raíces de amargura. Un hombre íntegro, un joven puro en medio de delincuentes. José fue vendido a Potifar y ahí, bueno, ya lo explicamos, ya lo comentamos, todo lo que sucedió. Le ponen un 4, quiso abusar la mujer de Potifar y bueno, ¿qué pasó? Fue a dar a la cárcel. Y ahí estuvo 2 años. Bueno, y ahí también aprovechó el tiempo interpretando 2 sueños, como ya lo comentamos.
José no se quejó de nada, tipificando a Jesucristo. Él fue como una oveja muda en medio de sus trasquiladores. Sufrió en silencio. En esto lo vemos como el mismo Jesucristo, sufriendo, aunque injustamente. José estaba sufriendo injustamente, pero su fe en Dios era muy firme. Ahora lo vemos en la cárcel, pagando una condena que duraría 2 años. No fue justo lo que hicieron sus hermanos, de ninguna manera. No fue justo lo que hizo la mujer de Potifar, de ninguna manera. Tampoco fue justo lo que hizo Potifar, meterlo a la cárcel sin antes investigar perfectamente bien lo sucedido. Un joven preso pero hasta ahí le llegó la mano poderosa de Dios a la cárcel. Señor, ¿cómo puede ser que tú llegues hasta mí, estando yo segregado de la sociedad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegó la bendición a la cárcel para José, hermanos? Nombrándolo. El jefe de la cárcel, nombrándolo jefe. Delegándole toda la carga. Delegándole toda la coordinación de los presos. Y dándole la autoridad sobre todos los presos. Hasta que José salió de la cárcel. Mire, a ver si estoy bien. Génesis 39, 22. Y el príncipe de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que estaban en la casa de la cárcel y todo lo que hacían allí, él lo hacía. Qué bendición, hermano. Ser el administrador de la cárcel y de todos los presos. Ninguna cosa veía el principio el príncipe de la cárcel en su mano, porque Jehová era con él y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Ve usted lo que significa estar en la obediencia de Dios? Pasando por situaciones difíciles, por tiempos ásperos, por tiempos peligrosos, pero manteniéndose firme en el camino del Señor. Fíjese bien, esto es importante. Génesis no nos habla de las condiciones de la prisión enfrentada por José. No, Génesis no nos describe más detalles. ¿Qué pasó dentro de la cárcel? ¿En qué condiciones estaba José? No crea que estaba solamente encerrado, enclaustrado. No. Busque Génesis 39. No, perdón. Génesis. Génesis no. Si estamos diciendo que Génesis no nos habla de los detalles del interior de la cárcel, en qué condiciones estuvo José, busque usted el Salmo 105, 18. Y léalo. ¿Cómo dice? Bueno, voy a darle. Amén. Salmo 105, 18.
afligieron sus pies con grillos. En hierro entró su persona. Le pusieron grillos, grilletes en los pies, en las manos, un collar en el cuello. Si usted se va al versículo 15 en adelante del capítulo 105 de Salmos, va a ver la descripción y ahí va a ver claramente que se está refiriendo a José. Algo que el Génesis pues no nos detalla, pero sí tenemos la información. En el 17 dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Amén. Así es. Nombra correctamente el nombre de José. Sus pies fueron heridos con grillos, su cuello fue puesto en un collar de hierro. Una vez más, José hizo lo correcto. Dios le dio gracia y lo puso como jefe de la cárcel. José fue olvidado aún haciendo el bien. José se comportó muy bien. Sin embargo, fue olvidado. Fue olvidado por sus hermanos. Lo dejaron ahí abandonado. Lo vendieron. Que lo mataran allá como esclavo en Egipto. Total, ellos ya habían hecho todo con su padre. Ya lo habían convencido de que había muerto. Pero no era así. El programa divino era otro. Haciendo bien en la cárcel, pero olvidado. En la cárcel José hizo el bien, revelando los sueños a estos dos personajes. Y antes que ellos salieran de la cárcel, él les pidió que abogaran por él. Pero ellos no hicieron nada por él cuando salieron. Cuando José esperaba oír noticias de su condición, pensando que alguno de ellos iba a hablar al faraón, simplemente se olvidaron. José seguía esperando el indulto presidencial, el indulto de faraón que no llegaba. Soportando todo este sufrimiento sin perder la fe, sin quejarse, buscando solamente hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien me puede decir el tiempo? Uy. El soñador vivió su sueño, finalmente, ahí en el capítulo 41. José fue vendido por 20 piezas de plata, eso ya lo comentamos, qué bueno que también ustedes como iglesia ya lo comentaron, pero sus hermanos no sabían que él sería su Salvador. Porque esos sueños que él veía, que 11 hermanos le rendían pleitesía, estaban por cumplirse. Él ahora es señor de las tierras de Egipto, es el segundo de a bordo después de Faraón y es el que tiene amplia autoridad de dar alimento, de vender alimento o de no dar alimento. Y José vivió el más injusto tratamiento de parte de sus hermanos, pero al final dijo, ahí en Génesis 50:20, que estamos llegando a la culminación de esta hermosísima historia. Y vivió el más injusto tratamiento, pero al final dijo, vosotros pensasteis, Génesis 50:20, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, a su pueblo, a su familia, a sus hermanos, a su padre y a toda su descendencia, porque su descendencia fue enorme. Creo que llegaron a Egipto
Cuando se desató la hambruna, 70 gentes, toda la gente de Jacob, sus 11 hijos, sus mujeres, sus hijos. Imagínense cuántos nietos tendría ya Jacob para ese entonces. Y todos los que siguieron naciendo en Egipto. José se convierte en el salvador de sus hermanos. Él fue el gran eslabón en el programa divino para la salvación del mundo por medio de Israel. No solamente tenía Dios programado alimentar a su pueblo, sino que de ahí nacería el Salvador del mundo, de la tribu de Judá, del tronco de Isaí. Miren nada más hasta dónde tenía Dios preparado todo esto. Pero Dios es sabio y todo lo programa perfectamente bien, pero era necesario que todo esto sucediera para que el Salvador del mundo pudiera llegar, pudiera rescatarnos, pudiera darnos vida y dárnosla en abundancia. Cuando José se identifica con sus hermanos, lo grita, llora. Pero ¿qué hizo antes de identificarse con ellos? Esto es muy importante. Se quitó sus vestiduras. Se identificó con ellos como un hebreo. Los abrazó a todos. Lloró con cada uno de ellos. Y cada uno de ellos estaban en pánico. ¿Qué hizo José con ellos? Los perdonó. Pero ¿qué dice la Escritura? En el Nuevo Testamento, lo voy a decir, los quemó. ¿Dónde dice eso? Ascuas de fuego, efectivamente, amontonará sobre su cabeza. Cuando tú venzas con el bien, el mal. Cuando tú perdones, estás quemando a tu agresor, porque estás poniendo sobre él ascuas de fuego. Y el agresor se está quedando con un interrogante, que con una cara de what. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Por qué nos perdonas si te hicimos tanto daño? ¿Por qué nos perdonas si quisimos matarte pero no lo logramos? ¿Por qué nos perdonas? Porque el amor de Dios es tan grande. Porque el amor de Dios no tiene límites. Porque el amor de Dios todo lo puede. Y porque el amor de Dios nos perdona. A ti y a mí. Y tú y yo fuimos perdonados. Y si no hemos sido perdonados, todo aquel que no ha sido perdonado es porque todavía no es cristiano. Pero todo aquel que dice ser cristiano tuvo que haber pasado por este periodo del perdón por parte de Dios hacia él. ¿Qué poder tiene el perdón? ¿Cómo impacta el perdón que dejan nuestros agresores boquiabiertos? A estos hermanos les temblaban las piernas y estaban en pánico completo cuando se dieron cuenta que José vivía. Y de ahí viene toda la bendición.
vayan por mi padre y tráiganse a todos. ¿Qué le dijo Faraón? José, trae a tu padre, trae a tus hermanos aquí a esta tierra de Egipto. Fíjese bien, llévate toda esta provisión, caballos, asnos y todo, y llévate carros para que traigas a tu gente adulta, para que traigas a tu padre, para que ya no camine tanto. Todo lo que prodiga Dios, todo lo que dé el Señor, lo que decimos siempre cuando Dios da, hasta los costales presta. Y mandó alimento, y mandó animales, y mandó carros, para que su regreso a Egipto fuera más cómodo y vivieran en la tierra de Gosén. Pero José tenía que quitarse su vestimenta, porque mientras la gente no se quite esa posición a veces falsa, de orgullo, de vanidad, no va a lograr absolutamente nada. Tiene que despojarse del orgullo, de la altivez, para poder caminar correctamente dentro del camino que Dios nos está marcando. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7. 70 veces 7. Cuando Dios dirige los hilos de nuestra vida, aún el sufrimiento injusto se torna en bendición para otros. José fue exaltado porque aplicó la venganza del perdón. Yo creo que ya ahorita lo entendemos mejor. ¿Cómo me puedo vengar? ¿Perdonando? Claro. Pero mire lo que dice la Biblia. Vea, Romanos 12:19. Nuestra catedral de la doctrina cristiana. A ver si no me equivoqué porque ya me estaba yo durmiendo anoche. Anoche no, el día de hoy. ¿Cómo dice, hermanos? Romanos 12:19. Amén. Aleluya. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nos da tristeza lo que pasa con personas que nos han herido, que nos han agredido, a mi esposa y a mí, dentro del terreno eclesiástico. Porque lamentablemente hoy se encuentra en una situación terrible. Nos da tristeza. Pero Dios es el soberano de nuestras vidas. Y Dios es el que paga. Lo dice claramente Romanos 12:19. José es un ejemplo de obediencia, fidelidad, lealtad a Dios.
con sus principios morales y espirituales bien fundamentados, temeroso de Dios y hacedor de su palabra. Qué maravilla de hombre, qué ejemplo tan maravilloso tenemos para seguir adelante e imitarlo. Imitarlo en esa fe tan grande que tuvo para con nuestro Dios. En las luchas y en las pruebas y en las tribulaciones caminemos delante de Dios con toda seguridad y con toda certidumbre, agradándole. Que nuestra actitud, nuestro caminar, nuestras acciones lleguen a Dios como un olor grato. Que Dios se agrade de nuestro olor espiritual. Que nos vea sonriéndose, que nos vea con agrado y que nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias a Dios, hermanos, por la lección que Dios nos da a través de sus personajes. Nos muestra primero los detalles erróneos, pero luego nos da la lección que debemos seguir y debemos aplicar en nuestra vida. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Póngase de pie, vamos a concluir este mensaje dominical. Nuestro Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Dios, en este mediodía, por habernos permitido meditar en tu palabra. Señor, este personaje de José nos ha dejado atónitos, nos ha dejado admirados, Señor, de verle todo el sufrimiento, todas las pruebas que tú le permitiste que pasara. Porque tu palabra es muy clara. No nos darás, Señor, ni tentaciones, ni pruebas mayores, ni cargas mayores de las que podamos llevar y soportar. Y José tenía la capacidad de soportar esas cargas. Tú nos das la capacidad para soportar las cargas que tú permitas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado el día de hoy de meditar en tu palabra. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Y a ti sea dada toda honra y gloria por los siglos de los siglos, desde ahora y para siempre, Señor. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, tome su lugar. Dejo el lugar a mi esposa para que continúe y concluir esta transmisión. Dios les bendiga. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy fuerte y caluroso saludo. Les amamos en el amor de Cristo. La iglesia Árboles junto al río está ubicada en calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.